¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En este video hablaremos un poco de los atributos legendarios de las armas, en este caso en específico de las que están en el juego base o vanilla. Más adelante hablaremos de las que están en los DLC. Visita mi página de Facebook, ahí podrás compartir muchas cosas con la comunidad. También espero que te unas al canal para que de esa manera apoyes mi trabajo de una manera más directa. Esas donaciones serán de gran ayuda para traer más contenido, sobre todo para mejorar la calidad del mismo. Sin más que agregar. Ponte cómodo que iniciamos. Los atributos legendarios los encontramos en las armas y armaduras, y las conseguimos tras eliminar a un enemigo legendario. Este vendrá marcado con una estrella al lado de su nombre, y por lo general tiene el doble de vida que los enemigos comunes. Así que, siempre serán un reto, sobre todo si estás en un nivel muy alto. Estos enemigos pueden ser, necrófagos, supermutantes, perros, tochomoscas, chupasangres, mutascorpios, sanguinarios, robots, mirelux, mutarachas, yauguay, ratas topo, saqueadores, hasta un marcianito cumbiero, entre otros. Por lo general el primer enemigo legendario deberá aparecer cuando ya alcances el nivel 6 hacia arriba, y podrán darte desde un arma poderosa, y una armadura muy útil que te ayudarán en combate, hasta objetos inútiles que lo único que puedes hacer con ellos es venderlos. Por cierto, valen mucho más que sus contrapartes comunes. Iniciemos este video con Afortunado. Tus críticos se reponen un 15% más rápido y hacen el doble de daño. Este es muy útil cuando has utilizado tus puntos de críticos, de esta manera podrás obtener un impacto crítico más pronto. Asesino. Hace un 50% más de daño a los humanos. Este efecto solo es útil al combatir contra humanos, no incluye necrófagos. Acechante. Si no estás en combate, aumenta la precisión en bats, consumiendo más puntos de acción. Es útil cuando estás muy lejos y con un arma de francotirador podrás eliminar enemigos sin exponerte mucho. Para esto deberás tener muchos puntos de acción. Adictivo. Causa cada vez más daño cuanto más efectos por síndrome de abstinencia sufras. Ágil. Te mueves un 75% más rápido al apuntar. Podría servir cuando combates, para evitar los impactos del enemigo. El arma no tiene ningún efecto en su daño. Berserker. Cuanta menos defensa tengas, más daño hace el arma. Este va a la par de tu blindaje, entre menos tengas, más daño hace el arma. Para la muestra debo quitarme la ropa ya que la tengo con malla balística y no me permite mostrarles el daño del arma. Por motivos obvios deberé censurar esta parte para que no me desmoneticen el video. Caballero. Reduce el daño un 15% cuando sprintamos o bloqueamos. Veremos su efecto cuando huimos como gallinitas llorando o luchamos con armas cuerpo a cuerpo. Cazador. Hace un 50% más de daño a los animales. Esto incluye a perros, yauguay, mutasiervos entre otros. Cazamutantes. Hace un 50% más de daño a los supermutantes. Aquí es casi imperceptible la diferencia, ya que el supermutante es de nivel muy alto, el arma solo le quita una pequeñísima parte, pero ahí está la diferencia. Cazanecrófagos.
Hace un 50% más de daño a los necrófagos. Con este atributo será más fácil eliminar a estos seres tan detestables. Cazarrobots. Causas un 50% más de daño contra robots. Es muy útil si tienes el DLC de Automatron, porque en este, los enemigos metálicos eran más comunes que en la versión vanilla del juego. Centinela. Si te quedas en posición estática mientras usas esta arma, recibirás un 15% menos de daño. Es útil al inicio del juego, pero cuando subas de nivel los enemigos te matarán de un par de disparos sin importar esta mejora. Congelante. Los ataques críticos congelan temporalmente al enemigo y hacen 10 puntos de daño de hielo. Es muy útil contra enemigos poderosos, con un solo impacto crítico los dejas fuera de combate, dándole la oportunidad de dispararles con lo mejor que tengas y no recibir daño por parte de ellos. Solo funciona con algunos enemigos legendarios. Contra los más fuertes este no tiene efecto. Curativo. Puedes curar a tu compañero caído en combate, sin necesidad de usar un estimulante como en el nivel de supervivencia. Solo funciona para compañeros. Desequilibrante. Al impactar al enemigo lo empuja, en caso que sea un animal, evitarás que llegue a golpearte. Con los otros enemigos, los empuja y detendrá evitando que sigan disparando por un momento dándote cierta ventaja. Desgarrador. Los objetivos sangran y reciben 25 puntos de daño adicional. Es útil al inicio del juego, ya que tendrán un daño extra que eliminará más rápido a tus enemigos, pero es inútil contra enemigos de muy alto nivel, ya que 25 puntos de daño es imperceptible. También depende del arma, un Gatling puede ser letal. Despiadado. Rellena los puntos de acción con un impacto crítico, es muy letal para encadenar varios críticos, solo dispara en bats hasta que los puntos de acción estén por acabarse. En el último tiro, haces un impacto crítico, que llenará nuevamente la barra de puntos de acción. Este legendario lo usa el arma de Kellogg. Dos tiros. Dispara un proyectil adicional. Aunque en teoría el daño del arma debería ser el doble, pero solo aumenta entre un 35 a 40%, aún así es una buena opción y muy útil. Ensangrentado. Causa más daño cuando menor sea tu salud. Bien amigos, dejaremos esta primera parte hasta aquí. En la segunda parte veremos otros efectos legendarios muy interesantes. Déjame un like, suscríbete y comenta si el video te ha gustado. Hasta la próxima.